El primer paso que hay que tener en cuenta siempre a la hora de hacer un montaje de cableado de un automatismo es entender y saber interpretar los esquemas eléctricos. Si no sabemos interpretar bien los esquemas eléctricos, no sabremos luego cómo plasmarlo en el montaje. En este caso vemos que tenemos un montaje de un motor, este es el esquema de fuerza, este es el esquema de maniobra y es un motor o sus protecciones, protección magnetotérmica, el relé térmico y el contactor, que es el que acciona que se ponga en marcha o no el motor. Y luego en la parte de la maniobra tenemos las protecciones de cada uno de los circuitos. En este caso vemos que tenemos el relé térmico, el contacto cerrado, que es el que cuando hay un fallo en el motor nos abre el circuito de mando para que se pare. Este es el paro, pulsador de marcha y la realimentación. Es una maniobra muy sencilla, muy básica de paro, marcha y realimentación. Esto lo que hace es accionar el KM1, el contactor este a su vez cerrará los contactos KM1 y entonces funcionará el motor, se pondrá en marcha. Cuando le demos al paro, KM1 dejará de estar accionado y se parará el motor. A su vez, en esta práctica lo que hacemos es que a través de los contactos auxiliares del relé térmico, el cerrado lo utilizamos para la maniobra, para cuando hay una avería, pare la maniobra y la marcha del motor, y el abierto lo que hace es avisar e informar al personal de mantenimiento de que hay una avería o una anomalía en el motor. Se cerrará cuando haya una anomalía en el motor, ese F1, ese contacto auxiliar se cerrará, entonces lo que hará será encender un piloto y a su vez activar, hacer sonar una sirena. Vendrá el de mantenimiento, pulsará el pulsador S2, entonces se quedará realimentado, se activará K1 y K1 lo que hace es parar la sirena para que no moleste. El zumbador, en este caso pondremos un zumbador. Y se quedará el piloto encendido y tendremos que rearmar el relé térmico, para que se apague la lámpara o el piloto y podamos volver a hacer funcionar el motor. Bien. El segundo paso que tenemos que hacer a la hora de hacer el montaje es identificar los elementos y luego instalarlos o ponerlos, situarlos en el tablero. Vemos aquí que tenemos unas protecciones que no van a estar en este tablero, son externas, pero hay otras, estas de aquí, que ya están situadas. Hay un interruptor automático magnetotérmico, en este caso es tripolar, pero utilizaremos este que es tetrapolar de 4 polos, ¿vale? Y este, a su vez, alimentará la maniobra que es este bipolar de aquí. Interruptor automático magnetotérmico bipolar. Entonces, ahora cablearemos desde aquí, desde el bornero, hasta este tetrapolar y de este ya utilizaremos para lo que es fuerza y al mismo tiempo alimentaremos al bipolar, que será el que nos servirá para proteger la maniobra. Otro elemento que interviene en el montaje es el contactor y el relé térmico. El contactor es este elemento, lo pondremos aquí, y el relé térmico es este, que irá aquí. El relé térmico lo que hace es conectarse debajo del contactor para que cuando detecte, la corriente pasa a través de él hacia el motor, y cuando detecte que hay un mal funcionamiento del motor, ya sea por un fallo de fase o por una sobrecarga, tiene que estar bien conectado, una sobrecarga, entonces abrirá el circuito y protegerá el motor. A su vez tiene unos contactos auxiliares, cerrado y abierto, estos 4 tornillos que hay aquí, este es el NO abierto y el NC cerrado, que son los contactos auxiliares que utilizaremos en la maniobra, tanto para parar la maniobra como para señalizarla y avisar al de mantenimiento de que tenemos una anomalía. En principio ya tenemos el magnetotérmico, el magnetotérmico de mando, este era el de fuerza, ya tenemos el contactor,
este elemento. Tenemos el relé térmico, este elemento. Los contactos auxiliares del relé térmico son estos dos. Y luego tenemos aquí el pulsador. Hay 3 pulsadores. Pulsador de paro, el de marcha de la maniobra, que tenemos aquí. Pulsador de paro sería rojo, pulsador de marcha sería verde, ¿vale? Y a su vez necesitamos también otro pulsador, nuevamente abierto, luego sería uno de estos verde que tenemos, o incluso uno puede ser uno negro, da igual el color ya, que sería el que pararía el zumbador o la sirena para que no sonara. Y entonces ya tendríamos que rearmar el relé y volveríamos al estado inicial para que funcionara el automatismo y arrancara el motor. Por último, empezaremos a hacer el cableado, una vez situados los elementos, el cableado del cuadro. Aquí tenemos la ventaja, en este cuadro, de que tanto la pulsantería, botones, pulsadores, selectores, como los pilotos, están ya cableados a este bornero. Todos los elementos de campo, todos los elementos que no pertenezcan al montaje, ¿vale? Todo debe de pasar, todo lo que esté exterior al cuadro tiene que pasar por bornero. Y todo lo que sea del automatismo interno del cuadro se cableará y se comunicará a través de ese bornero con lo de exterior. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es seguir el esquema y cada raya que vemos aquí será un hilo. Lo que hay que mantener es la nomenclatura de colores. Entonces, en trifásica tendremos que las 3 fases pueden ser negro, marrón o gris, o incluso a veces podemos cablearlo todo negro, no pasa nada. Y el neutro, que aquí no hay, porque los motores no necesitan neutro, pero si lo hubiera para alumbrado, enchufes o lo que fuera, si hubiera neutro tendría que ser azul. Es el código de colores de la fuerza. El código de colores del mando sería rojo-azul. Y de aquí cogeríamos rojo para lo que es fase y el azul para el neutro. Todo esto de aquí, todo esto de cableado, igual que este cableado de aquí, todo, hasta los elementos receptores que son las bobinas, las lámparas o el zumbador, todo irá en color rojo en el mando. Y este de aquí, o sea, también hasta los elementos receptores, pero lo que es el neutro sería azul. Vamos a ver cómo se tendría que cablear. Lo primero que vamos a hacer es quitar la tapa de la canal, evidentemente, porque si no, no podremos guardar los cables. Trabajaremos mejor así. Entonces, viendo el esquema, comprobamos que vamos a hacer, por ejemplo, siempre es aconsejable hacerlo de izquierda hacia derecha y de arriba hacia abajo. Primero un circuito, luego otro. Son consejos a la hora de no tener problemas. Cada vez que pongamos un cable, convendría también con un lápiz rayarlo, poner una rayita, para, por si acaso vamos a hacer otra cosa o nos perdemos, pues que no nos falte ningún cable, que esté todo el circuito. Bien, si empezamos de aquí, vemos que del magneto térmico va al contacto cerrado del relé térmico. Como es cable rojo, cogeríamos cable rojo y primero señalizamos el cable que nos hace falta. Hacemos así y esto, fijaos que iría al cerrado, ¿no? Lo pone así. No se coge nunca cable justito, siempre que sobre. Para eso está la canal, para guardarlo. ¿Vale? Una vez tenemos esto, cortaríamos y se pela la punta. Se quita un poco de aislante. Se pone en cada uno de los extremos. No hace falta apretarlo mucho, solo con que esté sujeto es suficiente. Luego pondríamos aquí, anualmente cerrado, y lo mismo. Se aprieta. Como estamos en prácticas, no hace falta que esté muy apretado, solo con que no esté suelto el cable, 2 tironcitos está bien, se arregla un poco y ya está. Al final ya será el acabado final, pero más o menos sería este. El contacto este lo tengo suelto aquí, ¿vale? Pero sería más o menos así. Evidentemente el contactor no está suelto, estaría cogido.
pero para hacer la explicación no lo he cogido a lo que es la guía. Este es el carril DIN o guía simétrica donde tienen que ir los elementos. Bien, ahí tendría uno. Marcaría ahí y ahora diría, de aquí, del cerrado este del relé térmico, ¿dónde iría? Al paro del pulsador de paro que es cerrado, que sería uno de estos, ¿vale? Sabiendo cuál es, porque tengo que saber dónde va cada uno de estos pulsadores en este cableado, vuelvo a coger cable, hacemos de rollo, por ejemplo, y lo mismo. De aquí, ¿dónde tiene que ir? Lo preparamos y tiene que ir hasta los pulsadores. Pues en este caso, tampoco hace falta que lo dejemos justo. Dejamos ahí un poco preparado. Hasta ahí, pues cortamos esto. Bien. Y lo mismo. Y así vamos haciendo todo el cableado. Ahí. Ahí. Y luego lo taparíamos con la canal.